experiencia en organizar planes maestros, ¿cómo podría ser una evaluación de lo que ha pasado en Bogotá? Vamos a ver, esta es una pregunta complicada. No tan complicada, que fue lo que descubrimos en la Constitución. Hubo muchas preocupaciones, una de ellas el espacio público, la otra los centros históricos. Se trajo una serie de personajes internacionales con el ánimo de empezar a entender qué era ese problema. Uno de ellos fue Giorgio Lombardi, y a mí Colcultura, que era la entidad que en ese momento manejaba este tema, me pidió el favor que recibiera a Lombardi el primer día, lo llevara a almorzar y le explicara un poco en qué consistía lo que estábamos haciendo. Después de que le expliqué el problema de los centros históricos, en el año 90 el centro histórico de Cartagena era un desastre, ¿cierto? No era lo que es hoy. Y los demás centros históricos ni siquiera existían. Giorgio Lombardi me dijo una frase que la sigo repitiendo continuamente, y es algo así como: con respecto a la ciudad, cuando hay que hacer normas es porque todo está perdido, ¿cierto? Y digamos, uno no reacciona con normas frente a problemas tan fundamentales como los centros históricos o como el problema del espacio público. Cuando empezamos a hacer el Plan Maestro de Espacio Público, el Plan Maestro de Espacio Público se hizo en mi empresa con la ayuda de Humberto Molina, de Rogelio Salmona, de Sergio Trujillo. Convocamos una serie de personas que tenían como una visión más amplia de lo que era la ciudad, y no tanto abogados que estaban pendientes de cuál era la jurisprudencia que existía o no existía para tratar el problema de los vendedores ambulantes. El Plan Maestro de Espacio Público surge en la alcaldía de Antanas Mocus y tiene una visión mucho más urbanística, ¿cierto? Porque venía de planeación distrital y no tanto de tipo social y económico, que es lo que finalmente culminó. Culminó de esta manera porque a nosotros nos tocó el inicio con Antanas y la etapa de realización con Lucho. Por lo tanto, tuvimos la doble visión y, digamos, tuvimos afortunadamente la claridad de empezar a entender de qué se trataba. Lo primero que descubrimos es que el espacio público no es un objeto específico ni un derecho, es la ciudad, ¿cierto? Y como toda ciudad, es un elemento que cambia continuamente, que tiene distintos actores, que tiene distintas funciones y que cada día se le inventan más funciones o más elementos. Hoy el espacio público, por ejemplo, del espacio público forman parte de los portales de Transmilenio, un elemento que hace 20 años no existía en la noción del espacio público, y eso es un espacio público, ¿cierto? La estación de Transmilenio no es un paradero de buses puesto en el espacio público, sino es un elemento del espacio público y se comporta como tal, ¿cierto? Por lo tanto, uno tiene que entender que el espacio público es algo que viene cambiando continuamente y que cuando se mete en un plan maestro de espacio público tiene que entender correctamente esa noción. Es decir, una noción de que estamos trabajando sobre algo que cambia continuamente y que es un lugar de la ciudad, es la ciudad. Que es de todos, por supuesto que es de todos como es la ciudad. Que no es de nadie, por supuesto que no es de nadie, porque así es la ciudad, ¿cierto? Y eso tiene una serie de situaciones muy complejas. En eso de que el espacio público es muchas cosas, pues también encontramos con que el espacio público, dependiendo de dónde lo estemos mirando, son cosas diferentes. Es diferente hablar del espacio público de Chapinero a hablar del espacio público del barrio Bolivia. No son ni el mismo elemento, ni tienen los mismos problemas, ni sirve para lo mismo. En ambos ámbitos espaciales tiene distintas funciones, y eso hay que entenderlo. Cuando se simplifica, la Constitución sintetiza necesariamente en una frase que es el espacio público. No significa que los demás tengamos que sintetizar y entender eso así. Tenemos que entender la complejidad de esa noción para saber qué es lo que debemos hacer. Pero cuando se simplifica y empezamos a entenderlo como una serie de deberes, como una serie de obligaciones, pues se nos acaba la noción de qué es de lo que estamos hablando. Lo primero que entendimos nosotros en la formulación del Plan Maestro de Espacio Público, evidentemente, es que había una serie de problemas. Uno de ellos, fundamental, es la noción de los estándares de espacio público. Estamos muy por debajo de los indicadores internacionales, estamos muy por debajo de los indicadores que fija la ley, y estamos muy por debajo de los indicadores inclusive que fija el Plan de Ordenamiento Territorial.
Creo que en el nuevo plan se reduce sustancialmente para ser más realistas, no 6. para hacerlo mejor. Sí. Entonces, lo primero que entendimos es que era imposible que Bogotá llegara alguna vez a los 10 metros cuadrados de espacio público por habitante. No es posible. O sea, el espacio territorial en el que estamos y el crecimiento de la población ya nos muestra que no es posible. De los 10 metros estamos 6 metros por debajo. 6 metros en 8 millones de habitantes significa 5.000 hectáreas que en dónde están. O sea, no existe la posibilidad de que logremos eso. Eso se refleja en todas las condiciones espaciales de la ciudad, evidentemente. Bogotá es una ciudad muy contenida. Eso no es ni bueno ni malo, es así, ¿cierto? Es como que yo mido 1,70, soy así, y eso ni es bueno ni es malo, ¿cierto? Esa es mi condición física. Bogotá es una ciudad muy contenida, es la ciudad más densa de América, es más densa que cualquier ciudad europea, eso ya no es un secreto, está perfectamente estudiado. Muy pocas ciudades asiáticas le ganan en densidad, y eso ocurre por lo que estamos hablando. Tenemos un territorio relativamente compacto que en algunas cosas nos ha ayudado y en otras nos ha tocado sufrirlo, ¿cierto? En el caso de Transmilenio, el Transmilenio es muy eficiente porque recorre muy cortos tramos de la ciudad, llevando mucha gente, ¿cierto? No tanto, por ejemplo, como en Santiago de Chile o en Ciudad de México, en donde es menos efectivo Transmilenio. Aquí es muy efectivo porque está recorriendo zonas muy compactas y la gente llega muy fácilmente a él, y es uno de los éxitos de Transmilenio. Pero tenemos en la contraprestación, es una ciudad muy congestionada por lo mismo. Tenemos poco espacio vial, poco espacio público de circulación, y el número de vehículos aumentando nos da problemas de congestión, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que aquí se está debatiendo un poco, el objetivo de esto, que es el marco regulatorio del espacio público, nos encontramos exactamente con lo mismo. Las ventas callejeras, no llamo ya callejeras y no ambulantes, las ventas callejeras es un elemento que ha sido parte fundamental de todas las ciudades desde que se las inventaron en el Neolítico, ¿cierto? La ciudad se inventa es para poder intercambiar. La ciudad se inventa, es el mejor invento que ha hecho la humanidad en toda su historia. Se lo inventa fundamentalmente para tener relaciones con otros e intercambiar. La ciudad es un mundo de comerciantes. Nos guste o no nos guste, y a veces desde la academia, cuando se habla de los comerciantes como unos viles seres que no quieren sino dinero, todos somos comerciantes. ¿Cierto? Nadie vive en Bogotá porque la vecina chusca, vivimos es porque tenemos la posibilidad de desarrollarnos. Y eso es algo que tenemos que comprender. En ese sentido, la noción de las ventas callejeras es una noción que siempre ha estado presente en la ciudad. Forma más ordenada o menos desordenada, siempre ha estado presente. Y es un indicador fundamental del desarrollo económico. Cuando hay muchísimos vendedores ambulantes es porque hay muchísimo dinero, porque hay muchísimo intercambio y porque de alguna manera el comercio, que es el fundamento de la ciudad, aumenta en su capacidad. Cuando se va a revisar el problema, y si uno lo ve por ese lado, no por el lado de que hay unos pobres señores que les toca comer muy poco y por lo tanto recurren a vender en el espacio público para poderse alimentar, ¿cierto? Eso no es cierto. Es gente que quiere desarrollarse, y si uno lo ve bien, debería ayudar a que esa gente se desarrolle y a que esa actividad forme parte del desarrollo de la ciudad. Ese es el enfoque que se le dio en el Plan Maestro del Espacio Público. Es decir, los vendedores ambulantes, los vendedores callejeros, no son un problema, sino son una oportunidad de fortalecer la economía de la ciudad. Pero para hacerlo requiere de ciertas condiciones especiales. Cuando se propuso Transmilenio en Bogotá, se propuso un sistema que ayudaba a solucionar el problema del transporte, en mi sentir, muy bueno, ¿cierto? Muy bien. Bogotá es antes y después de Transmilenio. Es la ciudad en donde el sistema de buses funciona mejor que cualquier otra parte del mundo, ¿cierto? Sin ninguna duda. Y digamos, para solucionar los problemas hay que entrar a hacer soluciones. En el problema de los vendedores callejeros, lo que nosotros nos encontramos es que los vendedores callejeros evidentemente se concentran donde están las concentraciones de actividades comerciales, y es lógico que sea así. Un conjunto de 50 vendedores ambulantes no se para en un andén del barrio Bolivia, pues porque se mueren de hambre en 2 minutos, ¿cierto? Se paran donde hay mucha actividad, donde hay mucho flujo de gente y donde de alguna manera ese intercambio se requiere con más fortaleza.
El Plan Maestro de Espacio Público propone 3 políticas, que entre otras las menciona el decreto este que se está elaborando. Yo lo conocí en el día de ayer: la política de gestión, la política de cubrimiento y accesibilidad y la política de calidad del espacio. Son 3 políticas que están relacionadas, no son políticas que se desarrollan en forma independiente cada una de ellas, ¿cierto? Porque no está concebido así. Para poder tener una política de gestión hay que saber dónde se gestiona, es decir, cuál es el espacio físico que uno va a trabajar. Y para saber en qué espacio físico uno va a trabajar, tiene que entender cuál es la calidad de espacio público que se requiere para las distintas nociones de espacio público. ¿Se requieren acaso pasajes, acaso vías peatonales, acaso plazas o parques? ¿Cierto? Los parques de Bogotá son muy escasos. Cuando hicimos el Parque Simón Bolívar, hace como 40 años, 30 años, fue la primera vez que medimos qué pasaba con el espacio público, con la recreación en este país, y nos dimos cuenta de que no teníamos no solo parques, sino una cultura de recreación en ese momento. Eso ha venido aumentando afortunadamente, y hoy hay una noción de recreación, hay conciertos en los parques, bueno, todas estas cosas que ahora hacemos, las ciclovías, una cantidad de cosas estupendas que nos ha permitido ir viviendo mejor. Pero volviendo al tema, lo que nosotros descubrimos es que estas concentraciones comerciales se suceden en lugares donde el espacio público es más escaso en la ciudad. Las zonas antiguas de la ciudad, el centro de la ciudad, las zonas subcentrales de la ciudad, el Restrepo, el 7 de agosto, bueno, cosas que todos conocemos, en donde el número de andenes, el número de plazas, el número de pasajes es mucho más escaso que en las urbanizaciones contemporáneas, ¿cierto? Y la solución no está en esa palabra que dice recuperemos el espacio público. El espacio público ahí está recuperado y se sigue usando como siempre se usó. Lo que pasa es que se requiere de acciones gubernamentales para ponerlo a funcionar correctamente. Se requiere de más espacio primero que todo. No es sacar ese potencial económico que tenemos, sino de solucionarlo para que ello se integre a los sectores formales de la economía. Eso es así de sencillo. Entre otras, las ventas callejeras, uno diría que tiene un alto porcentaje, que es la discusión que teníamos con la doctora que día, no discusión, no. Las ventas callejeras están llenas de formalidad. Todos los productos que venden, la Coca-Cola, las colombinas, el Bonadi, las paletas, son parte de la economía formal, las producen industrias formales, ahí no hay ninguna discusión, ¿cierto? El problema es cómo se hace. Entonces, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es comprender que no tenemos la cantidad de espacio suficiente para solucionar el problema, y que hay que solucionarlo, y que eso le toca a los urbanistas, por supuesto. Ese no es un problema de abogados, es un problema de gente que técnicamente comprenda que se requiere más espacio, que se requiere más corredores donde la gente pueda comprar. No tanto como se hizo en la década del 80, fue la de la adquisición de algunos centros comerciales, sí, para solucionar el problema de los 90, porque no se soluciona así. La actividad de las ventas callejeras tiene una connotación, una forma de ser particular, y a un vendedor callejero que lo pone en un ámbito que no le funciona, pues se quiebra, no sirve, no funciona. Por lo tanto, se requiere de esto, de un espacio público donde la gente fluye. Nosotros propusimos un conjunto de espacios que llamábamos análogos, los espacios análogos, es decir, sitios que funcionen como los espacios públicos que tenemos, pero que aumenten la capacidad para localizar a los vendedores callejeros correctamente y no se pierda la noción de cómo es que ellos trabajan, ¿cierto? Y ahí no estamos diciendo ni recuperar, ni quitar, ni meter en la cárcel a nadie, ni apalear a nadie porque está vendiendo en el espacio público, sino incorporarlo a una economía que, entre otras, para la ciudad es buena, ¿cierto? Entonces, nosotros nos apartamos mucho de esa noción de la persecución o de sesgar a las personas, y comprendimos que el problema del comercio es un problema que toca orientar correctamente. Cuando la doctora nos muestra las fotografías de los locales que se salen a las aceras, pues digamos al señor de la venta de muebles, lo que hay que decirle es: o amplía su venta de muebles, o tiene menos productos, o aprenda a hacerlo, ¿cierto? Es lo primero que hay que hacer. Entonces, digamos que el problema que nosotros entendimos rápidamente es que el problema era de una función económica que tocaba solucionar con mayor cantidad de espacio y con mejor disposición de espacio para que funcione,
decir, hacer calles peatonales, hacer pequeñas plazas donde, como en el Brasil, donde la gente entra, pero está relacionada con los flujos peatonales del público y todo este tipo de cosas. En ese estudio detectamos cuáles eran los sitios donde se podría hacer, y yo recuerdo que Humberto Molina se sentó muy cuidadosamente a mirar donde no había concentración, dónde se podían poner los puestos necesarios para que la ciudad funcione. Es decir, si yo me quiero comprar un chicle o me quiero comprar un cigarrillo y no quiero entrar al local, pues que tenga un kiosco correctamente hecho, correctamente dispuesto y manejado correctamente para poder hacer, porque son partes de las funciones del espacio público. Eso es como montar en bus. Que los buses son privados, sí, pero yo necesito de eso, ¿cierto? Entonces, digamos que la noción era esa. En ese sentido, digamos que las cuentas que se hacían con Humberto y que hicimos en nuestro estudio, eran cuentas que lo que iban mostrando era cuáles podrían ser las soluciones para que el espacio público se ampliara en ese tipo de eventos y además se multiplicara. Yo tuve muy buenas experiencias con el sector de San Victorino, quiero decir muy claro, cuando el alcalde Peñalosa me pidió que hiciera el parque del Tercer Milenio, me gané una vaciada que ustedes no conocen todavía, porque yo le dije, oiga, San Victorino es un poquito feo, pero es bueno, es una pieza que tiene un comercio impresionante. Bueno, afortunadamente él comprendió que era bueno y San Victorino se quedó. Y el primer espacio público que inauguró Peñalosa fue la Plaza de la Mariposa, quiero dejarlo claro. Bueno, con la gente de San Victorino, que son todos gente nacida en las ventas callejeras, mis amigos, todos nacieron en las ventas callejeras, para que comprenda que la vulnerabilidad, todos son inmensamente más ricos que yo hoy en día, inmensamente son mis clientes. Todos tienen mucho dinero, pero nacieron vendiendo cosas en el espacio público, lo cual me parece muy bien. Pero con ellos, digamos, empezamos a hablar de la noción de los espacios análogos, y en San Victorino, el sector privado, a las malas, sin licencia, quiero dejarlo claro, de la manera más perversa, han generado una ocupación de San Victorino de alta intensidad comercial sin meterse en los andenes. Si ustedes van a las 4 de la mañana, a los madrugones, se encuentran con una cantidad impresionante de espacios análogos, llenos de vendedores callejeros, haciendo, digamos, logrando que la gente viva bien, logrando ganar dinero, llevar comida a su casa, etcétera, etcétera, sin los abusos que se cometen en otros sectores de la ciudad, ¿cierto? Y me parece que ese es un ejemplo que hace tiempo la administración ha debido seguir. O sea, esa decisión de que se tiene de un impacto comercial de tan alta densidad San Victorino, pues es un ejemplo magnífico de qué es lo que se puede hacer. En lugar de tener un montón de estacionamientos y parqueaderos desocupados, se podrían armar pasajes y cosas que a la gente le funcionara muy bien. Y se superaría el problema no desde el punto de vista de volver clandestino una persona que está realizando una labor que es necesaria en la ciudad, sino desde el punto de vista de cómo consolidamos ese potencial comercial en relación con el potencial comercial general de la ciudad. ¿Cómo hago yo para que un pasaje me complemente la actividad de los locales comerciales y me multiplique la actividad? Humberto Molina llamaba eso aprendiendo del sector privado, y en ese momento estábamos analizando el cambio que había sufrido Unicentro cuando los paseos estos que tiene Unicentro los convirtieron en pequeñas calles con vendedores ambulantes, ¿cierto? Unicentro levantó su capacidad comercial y hoy es una maravilla. Es un poquito más incómodo porque le venden a uno cosas de belleza, le venden a uno revistas, a veces uno no compra absolutamente nada de eso, pero eso ha hecho que Unicentro parezca una calle de orden comercial, densa, algo congestionada, ¿cierto?, que complementa el comercio formal sin ningún problema. Creo que no hay ningún comerciante en Unicentro que esté bravo porque al frente le venden la revista Semana, para nada, ¿cierto? Pero digamos que esa es la noción de lo que nosotros creemos que debía pasar. Es decir, la actividad urbana de las ventas callejeras debe unificarse o debe relacionarse con el comercio formal y potenciar todo. ¿Qué se ha cumplido de eso? Mire, yo cuando empezaban a poner las casetas de acero inoxidable quedé contento, son muy bien diseñadas, tienen defectos funcionales fatales, ¿cierto? La gente se moja ahí,
los productos se mojan, pero cuando las empezaron a localizar dije, perfecto, y eso el distrito lo empezó a hacer bien y me pareció estupendo, porque es darle una identidad a la ciudad a través de algo que es fundamental para la ciudad, que es el comercio, y eso estaba en todas partes. Bueno, llegó hasta cierto punto, costaban muchísimo, no sé cuántas, dejó de funcionar y fueron reemplazadas por las cosas viejas que siempre hemos tenido. Entonces me parece que es lo único que se logró hacer. Hoy cuando me encuentro con el decreto, y lo leí con mucho cuidado, el decreto menciona 3 o 4 cosas del Plan Maestro de Espacio Público, un poco como hacen los abogados, con el perdón de todos los que sean abogados, que cogen 4 sílabas y algunas palabras, las ponen en el contexto de los considerandos, y después con eso arman una legislación, y arman de que este instrumento va a ser el instrumento de la política de gestión del espacio público. Yo decía, ahí les faltó lo fundamental, que era, nosotros decíamos, lo primero que hay que establecer es con quién hablo cuando está uno en parte de la administración. Y con quién hablo, yo no puedo hablar con 100.000 vendedores, tengo que hablar con unos vendedores organizados, por lo tanto me toca ponerme en el trámite, que creo que es lo que debía hacer la administración, de organizar para saber con quién hablo, ¿cierto? Y entrar realmente a resolver el problema de ellos. Yo siempre digo, vender en el espacio público no es tan cómodo, no tienen baños, no tienen seguridad social, ganan muy poco, tienen una serie de problemas tremendos y se acostumbran a eso. Mis amigos de San Victorino ganaron mucho y son muy ricos, ¿cierto? Pero digamos, hay que entender que no es una labor tan fácil como uno cree. Pero si se organizaran, si los ayudaran a organizarse, a negociar con las grandes compañías, con Koala, con Coca-Cola, seguramente uno tendría un interlocutor más claro, ellos vivirían mejor y funcionarían mejor dentro de la ciudad y se integrarían al comercio de la oferta y la demanda sin ningún temor y sin ningún problema. Y a una ciudad que requiere de eso, como todas las ciudades del mundo, ¿cierto? En eso no hay ningún secreto. Entonces, cuando leo esto, mencionan esas 3 cositas del Plan Maestro de Espacio Público, después plantean 3 grupos fundamentales en los cuales van a desarrollar, y sencillamente cuando se llega al segundo grupo, que es el de la mitad, que es el de los vendedores callejeros, hay toda una incógnita porque no se dice absolutamente nada y toda la obligación se le delega a una entidad de más bajo nivel. Yo siempre he dicho, como ciudadano, quiero decirlo, que cuando uno acomete planes y empieza a delegar cosas, lo único que está es fortaleciendo la corrupción, porque las instancias de más bajo nivel lo único que hacen es ser corruptas. Cuando uno evita los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, cuando uno delega la norma a otras instancias de más abajo, pues está yendo en camino de la corrupción. Entonces aquí lo que se hace es delegar lo fundamental de este marco regulatorio a unas entidades que están allí dichas, pero que no sabemos cómo van a funcionar. Y no solucionan ninguno de los elementos fundamentales que los vendedores callejeros necesitan y requieren para integrarse a la economía de la ciudad, por ninguna parte. Por lo tanto, los deja fuera del mercado, con la misma circunstancia de que si dentro de otros 4 años viene un alcalde un poco más de derecha y que cree más en los planos de los urbanistas que no les gustan ver cositas por en la calle, pues los va a paliar y los va a sacar. O sea, no se soluciona el problema. Y no se ha solucionado el problema. Y creo que con este marco regulatorio queda lejísimo de lo que intentaba hacer el Plan Maestro de Espacio Público. Muchísimas gracias. Doctor Reina, ¿cuál es la importancia de tener una normativa o unas normas que sean coherentes para la ciudad en el manejo del espacio público? Bueno, ya casi buenas tardes. Primero decir que se me olvidó algo en el perfil, que si no me mata mi jefe, es que yo soy asesor del concejal Antonio Sanguino y por eso estoy acá. Él está en el consejo, estamos en un debate en este momento a la secretaria de Integración Social, el cual somos citantes, hemos sido bastante críticos a la gestión de la doctora Teresa Muñoz, precisamente por el desmonte de la política social que se había diseñado y montado en esta ciudad como un acuerdo ya. Estamos en ese ejercicio, entonces yo también debía estar allá, por decirlo así, soy el organizador también de ese debate, entonces tengo el alma partida en dos hoy, poco la mente allá aquí
porque sabemos que esa discusión es muy importante para la ciudad y para los pobres de la ciudad o las personas más vulnerables de esta ciudad. Bueno, voy a tratar de decir a ver qué me dejaron decir, porque aquí ya se dijo todo, entonces va a sonar un poco repetitivo, este es un tema bastante amplio, pero bueno. Y tenía temor que la pregunta no tuviera que ver con la respuesta que yo quería dar, y creo que no. En principio tiene mucho que ver. Yo creo que, porque además nos ponían en este debate, al cual agradezco que nos hayan invitado al equipo del concejal Antonio Sanguino, es ¿cuál es la propuesta entonces? ¿No? Yo voy a arrancar por ahí. Yo creo que un poco lo que hay en la ciudad y en el país, obviamente, en este tipo de países de América Latina, pero en especial en Bogotá, es la ausencia de una idea consensuada sobre cómo abordar el problema del espacio público. Y eso tiene que ver fundamentalmente, o pasa fundamentalmente por un debate político, social, no solamente académico, no solamente jurídico, sino un debate en donde todos podamos, digamos, llegar a un acuerdo de cómo ver el problema y cómo abordarlo. Quizás así vamos a hacer políticas de mayor largo plazo. Yo insisto que eso es lo que ha permitido que la ciudad, por ejemplo, aborde con mayor tranquilidad hoy los problemas de inseguridad, porque hemos logrado un consenso social sobre cuáles son sus principales causas, no una sola, es el primer consenso, ¿sí? No hay una sola causa, no es una causa, la causa de la inseguridad en la ciudad no tiene que ver con la pobreza exclusivamente, no tiene que ver con un problema de desconocimiento de las normas, como lo planteaba Antanas en su política de seguridad y convivencia ciudadana, de cultura ciudadana, no tiene que ver exclusivamente con la recuperación del espacio público, como lo planteó en su tesis central Peñalosa, sino que es una conjunción de todo, y eso hizo que la ciudad fuera construyendo una política pública sostenible, consensuada, que lo que hay que hacer es irla mejorando en aras de avanzar en sus resultados, ¿sí? Tanto que hoy le estamos planteando al alcalde Petro que no es solamente con el desarme que se logra la seguridad, sino que hay hoy fenómenos de microtráfico que llevan y necesitan también una acomodación de las estructuras y las instituciones en materia de seguridad. Eso para poner el ejemplo en función del espacio público. Lo primero que hay que decir, lástima que se me fue Mabel, porque para ella era un poco este planteamiento, es que lo que uno encuentra en la jurisprudencia y en todo el debate, digamos, jurídico en el país, es que la Corte nos esgrimió una hipótesis, y es que el debate o la problemática del espacio público tiene que verse desde una perspectiva conciliadora. O sea, no puede verse solamente desde una perspectiva, si bien la Corte ha dicho y ha sido taxativa en decir que el espacio público es un derecho público colectivo que prevalece sobre los demás derechos cuando ha sido apelado, ha sido a través de tutela el derecho al trabajo, ha planteado también que es necesario ver esas condiciones particulares y debe tenerse en cuenta esas condiciones. Por eso es que la Corte en la sentencia unificadora que planteaba Mabel, yo no soy abogado, pero hemos hecho un ejercicio ahí con el equipo, lo que va a plantear la Corte es que así la gente, ojo con esto, así el espacio público sea un derecho colectivo, es necesario ver, ¿sí?, la situación y las condiciones en que se encuentra la gente para abordar ese problema, de tal manera que, bajo el principio de confianza legítima, aquellos ciudadanos que hubiesen obtenido o se hubiesen reconocido derechos, ¿sí?, sobre, digamos, alguna función que elaboraban en espacio público, escúchame que no sean tan precisos judicialmente, el Estado o el distrito incluso debía elaborar y diseñar programas para tener en cuenta esa condición especial de esa población, ¿sí? Esto para decir, creo yo que de ahí quiero extraer esta hipótesis que es para el debate, obviamente es, a mí me parece, al equipo nos parece, que el debate sobre el espacio público no es ni blanco ni negro, es decir, hoy lo que se está planteando es que el debate sobre el espacio público es, o pasa fundamentalmente porque lo concibamos como un escenario en donde colisionan derechos y que en ese sentido debe verse de una manera integral, ¿sí?, especialmente en este tema de la recuperación económica, ¿sí?, que no es tan cierto, ¿sí?, que por ser un espacio público, de un derecho público, entonces debamos asumir como política central y estrategia lo que yo llamo convertir el espacio público en un zojo, es decir, en un lugar donde solo aparecen las cosas que normativamente están, como que haya calles limpias, que existan los sitios exclusivamente para lo que están funcionando, que no aparezcan los vendedores ambulantes, fundamentalmente, o callejeros, como nos dice el profesor aquí a mi lado. Yo creo que entonces ahí cabe el debate, ¿cierto? La primera idea es cómo concebimos el problema. Por eso es
importante tener en cuenta este planteamiento que se extrae un poco de lo que la jurisprudencia dice. Y el otro, que pues el profesor ha sido más extenso, yo no me voy a referir más a él, es necesariamente hay que concebir el espacio público como un escenario, ¿sí?, de oportunidad económica y productiva. De hecho, eso la jurisprudencia ya lo ha dejado claro, por eso ha obligado que se regule esta condición. Si se entiende eso, entonces habría que ver, habría que sentir, o habría que concebir mejor, que las políticas de espacio público ligadas al tema de la recuperación económica tienen que ver fundamentalmente con que las personas que hagan uso del espacio público, pues obviamente están ahí para producir riqueza. Y en ese sentido habrá que regular y ver cómo se organiza eso, de tal manera que uno de los objetivos que se ha comprobado en la dinámica social y natural es que el espacio público apropia riqueza, y en ese sentido habrá que saber cómo se organiza y se permite una explotación adecuada de ese espacio público. Esa es la primera, y esa sería una de las propuestas nuestras, es decir, es necesario consensuar y llegar a un acuerdo para que la política avance, porque lo que se observa uno es que unos avanzan y otros retroceden, ¿sí? El uno avanza, entonces, claro, con Mabel tenemos ese debate, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con Lucho Garzón? Pues que antepone un principio fundamental y es una condición de su concepción ideológica, obviamente, de por qué el espacio público también debe permitir a los que producen en el espacio público riqueza, que son de menos condición, digamos, económico-financiera, cómo permite que ellos también apropien esa riqueza, así como lo hace el sector privado formalmente constituido, ¿sí? Entonces, ese es un debate y un planteamiento. Bueno, no me voy a extender al principio de confianza legítima en todas las explicaciones, ustedes lo hicieron, ustedes son abogados, lo hicieron perfectamente, creo que me ahorraron todo ese debate, o toda esa exposición. Solo quiero decir entonces que, ¿cómo abordar entonces el tema del... bueno, la tercera idea es que desde el punto de vista de la jurisprudencia es claro, y eso también tenemos que ganarlo, es que el espacio público no solo son las calles, ni los ocupantes del espacio público son solamente los vendedores callejeros, porque eso nos daría una dimensión más compleja del asunto y más integral del asunto. Creemos nosotros que el debate sobre el espacio público ha estado centrado y concentrado en la afectación que hacen los vendedores callejeros exclusivamente, más como una lógica de anormalidad del uso del espacio público, y eso nos parece ha restringido la concepción y la manera de abordar el problema, al punto hoy que cuando uno ve el decreto hay algo positivo en el decreto, sí, es que por lo menos va, obviamente todo eso extraído del plan maestro, pero va a señalar una serie de funciones y atribuciones en torno a los humedales, quién administra eso, cómo se administra, bueno, una serie de requisitos que pone el tema del espacio público de una manera mucho más amplia. Entonces me voy a referir al decreto, para ir, porque ustedes hicieron una exposición muy amplia y concreta de toda la concepción del... ¿Nosotros qué creemos del decreto? El decreto tiene unos supuestos que vale la pena señalar, ¿sí? Obviamente toda la justificación normativa. El primer supuesto que tiene el decreto es... ¿Qué se me hizo aquí? El primer supuesto es que el espacio público, en el espacio público hay una dinámica de apropiación de las rentas que se producen a través de un bien común, de un bien colectivo. Y desde esa perspectiva el decreto debe permitir o construir una herramienta jurídica que le permita al distrito recuperar esas rentas que son apropiadas, legal e ilegalmente. ¿Sí? Entonces, en eso nos parece positivo que el distrito diga, bueno, me parece muy bien, la Corte lo dice o las normas lo dicen, necesitamos, el Consejo de Estado, pero no lo dice, necesitamos hacer una regulación del aprovechamiento económico, y como hay esa apropiación necesitamos una reglamentación para hacerlo, ¿sí? Ese es un elemento, me parece clave, que habrá que ver si el decreto realmente permite avanzar desde ese punto de vista, y si realmente la forma como lo quiere hacer va a permitir que el uso del espacio público, el aprovechamiento económico, se dé de la manera equitativa como lo están planteando en el decreto. Segundo, lo plantea un combate a las mafias, o sea, el decreto supone que el espacio público, la apropiación ilegal de las rentas que se producen en el espacio público están siendo apropiadas fundamentalmente por redes organizadas que los denominan mafias, que pues
ya uno en este gobierno, insisto, a Gustavo Petro lo queremos mucho, pero que a veces el uso de la mafia como adjetivo para calificar todo proceso de apropiación a veces es exagerado, pero bueno, esa es otra de las observaciones que la. El tercero es ordenar el aprovechamiento del espacio público por parte de los vendedores ambulantes, es decir, aquí se supone, ¿sí?, que los vendedores ambulantes son, digamos, el causante fundamental o el problema central de desorden del espacio público. Y finalmente, pues lo que propone el marco es una especie de marco, yo le llamo como una norma estatutaria, es decir, organizar toda la norma y crear una serie de principios que van a tener en cuenta para darle mucha más agilidad a esta función. Bueno, vamos al primero, que es la apropiación de las rentas. Aquí hay dos cosas importantes. La apropiación de las rentas pasa por una cosa que el decreto mismo propone, y es que se cree una fórmula para cobrar el uso del espacio público, ¿sí?, que desde ese punto de vista, esa fórmula le va a permitir al distrito capturar o recapturar la apropiación ilegal y la apropiación legal. Pues el problema del decreto es que no tiene la fórmula. Entonces, si usted no tiene la fórmula, y usted no sabe cómo se va a calcular la fórmula, pues tiene una dificultad para eso. Ahora, tiene algo importante, y es que tiene tres variables fundamentales sobre las cuales va a hacer la fórmula. No sabemos qué va a resultar de ahí, pero hay algo que por lo menos es importante. Primer elemento, el mantenimiento incremental, que es el factor que pretende mostrar, y permítame, Leo, es el que permite mostrar el valor de mantenimiento de cada metro cuadrado del espacio público que es ocasionado por el desarrollo de la actividad de aprovechamiento económico. Se va a calcular en salarios mínimos. Es decir, que en la medida en que usted aproveche o apropie o use más espacio público, pues se supone que le van a cobrar más. Ese es un poco el criterio, ¿no? Restricción del derecho colectivo, esa es la otra variable. Este factor debe evidenciar la forma en que se afecta el uso y disfrute general del espacio público cuando se autoriza el desarrollo de una actividad económica privada. Dentro de esta caracterización se incluyen las variables periodo de ocupación, temporada de ocupación, horario, diurno, nocturno y área ocupada. Es decir, que entre usted más use el espacio público, pues más se le va a cobrar, ¿no? Ese es un poco también el criterio. Impactos de aprovechamiento económico. Este factor permite mostrar de manera complementaria con los anteriores los impactos que genera el aprovechamiento económico sobre el espacio público cuando se traza espacio natural o construido, zona verde, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que entre usted más plata le saque al espacio público, más le van a cobrar, ¿sí? Y rentas generadas por actividades de aprovechamiento económico en el espacio público. Este factor identifica las actividades de aprovechamiento económico y clasifica por niveles de rentabilidad confrontándolas con la localización entendida como es el estrato donde se ubicarán para definir cuánto de ellos se recupera con la retribución. En la medida en que, si me corrige la doctora, en la medida en que se ubique un estrato de mayor nivel, pues obviamente eso también incidirá en el cobro de la fórmula, ¿cierto? El valor de la redistribución se calculará mediante fórmula basada en variables anteriores, dicha fórmula no se encuentra en el decreto. Entonces, lo primero que habría que discutir es si el cruce de esas variables, pero como no tenemos la fórmula para hacer un ejemplo, si el cruce de esas variables nos va a permitir realmente una recuperación adecuada de las rentas que se supone se están produciendo en el espacio público. Ahora, hay una claridad en el decreto, no se le va a cobrar a los vendedores ambulantes, eso también es cierto, no se le va a cobrar. Entonces, clave eso. Pero valdría la pena saber, porque pues a mí me asusta esta fórmula, es que nos pase lo de la valorización, ¿sí? Lo de la valorización, que es una fórmula tan tecnificada, tan complicada, que en el Consejo tuvimos un debate tan complejo, que lo menos que pudimos tocar en el debate, ojo con esto, lo menos que pudimos tocar en el debate fue la fórmula. ¿Por qué razón? Porque nadie sabe esa fórmula cómo se calculó y cómo se hizo. Eso es un modelaje matemático que, si bien es importante y le ha permitido a la ciudad capturar, digamos, renta sobre eso, pues el problema es que nadie, o sea, en el Consejo, se lo aseguro, hicimos el ejercicio de que nos explicaran cómo y no pudimos, primero porque nos decían, eso es muy complejo, eso es muy complicado, o sea, eso es una fórmula matemática. Entonces nosotros teníamos la hipótesis, obviamente esa es nuestra hipótesis, que el problema de la valorización no estaba en la concepción de la valorización, sino en la fórmula, o sea, en la manera como está hecha la fórmula. A nosotros nos parece que si se afectan unas variables de la fórmula, quizás se resuelva el problema, pero no pudimos, nosotros que somos el Consejo no tuvimos acceso a esa fórmula. Entonces, esa es una primera pregunta, nos preocupa. Entonces, ¿cómo se va a calcular la fórmula y qué estándares, qué escalas se van a construir? Porque como todos sabemos, donde usted ponga el acento,
le cobran más, ¿cierto? Eso altera la fórmula. Si va a ser en el tema económico, nosotros suponemos que es en la apropiación de la renta y en la producción de la renta, pero entonces uno se preguntaría si eso no afecta a lo que el profesor ahorita nos está diciendo, cómo los vendedores ambulantes se pueden conectar a los circuitos económicos, ¿cierto?, formales, que le permitan a, ¿cierto?, los empresarios conectarse haciendo cadenas productivas con los venderos callejeros y desde esa medida potenciar la capacidad productiva del espacio público. Ahora, la otra pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: pues el espacio público requiere de recursos para recuperarlo, para mantenerlo, pero entonces la pregunta es, entonces ¿para qué pagamos impuestos? Esa es la otra pregunta que nos hacemos nosotros frente al tema de lo que llama la corresponsabilidad en materia de financiación, ¿no? Me quedan 5 minutos, perfecto. Segunda idea, el tema hay algo muy importante que nos parece clave en este decreto, es valorable, es el tema de las zonas de aprovechamiento económico, ¿cierto? Las SAEP que llaman. Las SAEP van a ser zonas que se van a ubicar en cualquier parte de la ciudad, obviamente, ahí dice vías, andenes, plazas, etcétera, etcétera, que van a ser las únicas zonas donde única y exclusivamente se van a poder hacer ventas callejeras, ¿sí? Y nos cae la misma pregunta que tenía el profesor ahorita, que si bien eso es importante, porque le dice a la ciudad, hombre, usted tiene que construir un proceso de planificación y de ordenamiento del espacio público o el espacio para que se produzcan las ventas callejeras y eso no lo saque el espacio. En el decreto se dice que se harán sendos estudios técnicos y económicos para hacer eso, ¿sí? Tengo 2 preguntas nomás. La primera, y disculpe que sea en tono de preguntas, porque pues no las sabemos todas. La primera, definir y determinar, ¿cierto?, el uso de cada espacio de calles, de plazas, porque son zonas que se van a destinar con una duración, en el caso de los venderos ambulantes, no menor a 5 años, entre 1 y 5 años, es lo que tengo entendido en el decreto. Eso no tiene que ver con el ordenamiento del territorio, eso no tiene que ver con el POT. Es más, la normatividad es muy clara en decir que ese tipo de atribuciones tiene que ver con los consejos o las juntas administradoras locales, sin que ello diga que la administración no tenga que cumplir labores de policía, administración, etcétera, del espacio. Pero esa determinación pasa fundamentalmente por ahí. La pregunta es, con el decreto que el alcalde acaba de sacar sobre el POT, como lo anunció ahorita, esto tiene que ver con este decreto y con cómo ahí se aborda el tema del espacio público. Ahora, el tema de la SAEP, desde el punto de vista jurídico, es que desde nuestra perspectiva el remedio puede ser peor que la enfermedad, y es porque está claro que se puede esgrimir el principio de confianza legítima para los vendedores o venderos callejeros, que el distrito le diga, usted va a tener derecho a una venta en una zona especial para que usted lo haga, ¿sí? Ojo, la Corte fue clara, o los fallos han sido claros, pueden ser licencias, por eso ya no otorgan licencias, está claro, ¿cierto? A nadie se le da licencia, pero también incluso le dice promesas que usted le haga a los ciudadanos. Si usted le dice que ahí va, ahora el decreto dice que después de 5 años la gente tiene que retirarse de la zona y se supone que habrá un proceso de inclusión sobre eso. Entonces, ahí termino mi exposición. Nosotros creemos que el tema del espacio público no pasa exclusivamente por la normatividad, sino por aumentar las capacidades de gestión y de gerencia y de administración del espacio público que tenemos. Pongo 2 ejemplos nomás. El primero, las plazas de mercado. Y aproveché que el profesor me recordó las plazas de mercado, y nosotros le hemos hecho un debate al tema de las plazas de mercado en el distrito por el plan de abastecimiento, el plan maestro de abastecimiento, que ahorita estamos discutiendo con la secretaria el tema de los comedores comunitarios, pero estamos de acuerdo con ella, es que ese no es el único tema, sino es el plan maestro de abastecimiento que está en el botadero de basura, es decir, no han hecho nada. Las plazas de mercado, y solo 2 datos. De las 3.719 puestos que cuentan las plazas de mercado, 578 locales se encuentran disponibles y abandonados 108, para un total de 686 puestos improductivos en los cuales se podría reubicar a vendedores informales. Es decir, hoy lo que sabemos de las plazas de mercado es que del total de plazas de mercado, una sola parece que está recuperándose, el resto está en el abandono total, además que tiene una abultada cartera. Al 30 de mayo del 2007, óigase bien, se determinó un saldo de cartera de 1.793 millones de pesos, y esa cartera no se puede recuperar, nadie deja hacer nada con esa cartera, ni siquiera decir que se supere,
o sea, que se condone por lo menos para ver si se saca ese atolladero, pero como es un asunto, se puede determinar un delito si usted libera esa cartera. Al 2009 ya alcanzaba los 2.300 millones de pesos. Vaya, pregúntele al IPES o a Desarrollo Económico qué ha hecho con eso y verá que la respuesta es bastante pobre. No solo en este gobierno, en el anterior, ¿sí? Es bastante dependiente. Servicios públicos, deben 1.055 millones al 2007. Ahora, el tema de los kioscos, pues, que es la preocupación que tenemos nosotros, es decir, a veces uno quisiera, ¿no?, que el Estado hiciera más cosas, pero incluso la pregunta es si hace con lo que tiene. De los kioscos que se hicieron, dice aquí, construidos por el Instituto de Desarrollo Urbano, dice, los puntos de encuentro ubicados en las estaciones de Transmilenio en Alcalá, Las Aguas, Tintal y Mundoaventura son mobiliarios construidos por el Instituto de Desarrollo Urbano con una inversión de 4.304 millones de pesos, que cuentan con cicloestacionamientos, unidades sanitarias, puntos de detención, puntos de café, etc. Su funcionamiento ha requerido en 6 años unos gastos de operación para el IPES de 1.398 millones, 743 millones en vigilancia, 413 millones de mantenimiento y 242 millones en aseo, que unidos a los 4.300 millones en su construcción suman 5.000 millones, para una ocupación de menos del 38%. Entonces la propuesta es, claro, es muy importante unificar la norma, hay que ganar una idea, hay que ganar un enfoque, yo creo que eso le falta a la ciudad, el empresariado tiene que ganar la idea de que el espacio público, el espacio público debe ser compartido, de que el espacio público es para producir riqueza y que ellos ahí la producen también, obviamente la producen a más escala, pues no voy a sostener como los vendedores ambulantes, que son cadenas comerciales de algunas firmas legales lo hacen y no son, digamos, remunerados en sus justas condiciones, si podemos dar debate, o como las mafias ilegales apropien esa riqueza, pero también es muy importante reconocer que el distrito requiere construir estrategias de gestión y administración del espacio público y especialmente de los instrumentos que permiten el aprovechamiento del espacio público, que nos van a poder, digamos, decir si lo que nos inventamos es cierto, si funciona o no, ¿cierto? Porque esa es un poco la preocupación que tenemos. Entonces, pues esa era un poco la idea que teníamos para el debate y la discusión, y bueno, muchas gracias.